Estamos en la serie El asombroso poder de la visión. La Biblia dice que sin una visión, la gente perece. ¿Cómo que la gente perece? O sea, que se desilusiona. Necesitas una visión en cada área de tu vida o te desilusionarás. Una visión en tu vida personal, una visión en tu matrimonio si estás casado, una visión en tu empleo, tu grupo pequeño, tu iglesia y tu futuro. Y hoy quiero compartirles el antídoto para el mayor enemigo de la visión. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el mayor enemigo? La división. La división destruye tu visión. La división destruye tu visión. Nada hace que pierdas tu visión de cualquier cosa más pronto que el conflicto y la división. Y hoy, por todo lo que experimentamos el año pasado, los conflictos están aumentando mucho en todas las áreas. La ira de la gente está cada vez más alta. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Esta semana aprendí algo que no sabía. Se trata de qué causa una explosión. Y aprendí que para que una explosión tenga lugar, debe haber tres elementos, y los tres son necesarios. Primero, combustible, tiene que haber combustible. Segundo, haber contención. ¿Está bien? Tercero, una chispa. Combustible, contención y chispa. Ahora, era el segundo elemento el que no sabía que causa una explosión. Se necesita contención, es decir, si tomo una lata de gasolina, la riego por todo el pavimento y le lanzo un cerillo, va a producir fuego, pero no va a explotar. Debe estar contenida en la lata o el tanque para que explote. Ahora, cuando oí eso, vi inmediatamente los paralelos con los conflictos en las relaciones que la gente tiene estos días. ¿Y por qué hay tantas explosiones de ira allá afuera? ¿Por qué? Porque hemos estado en contención. El año pasado, con el COVID y la pandemia, sufrimos un periodo de estricta contención para evitar que se extendiera el virus. Así que ha habido cuarentena y orden de quedarnos en casa y distanciamiento social y tapabocas y todo tipo de limitaciones a nuestra libertad que no son usuales y nos contienen. Esa contención es frustrante y ahora que es un año nuevo, es molesto, irritante y con frecuencia indignante. Como dije, en un año nuevo en que nada ha cambiado, todos estamos cansados de estar contenidos y adivina, es una situación inflamable. y te digo que si has tenido más de tu cuota normal de explosiones en tu matrimonio, en tu familia, en tu vecindario, amistades, empleos, si tienes más conflicto o explosiones es debido a este principio de contención, por la frustración. Y cuando todo está contenido y todo embotellado, la menor chispa puede encenderte y crear una gran explosión de ira y malentendidos y heridas y decepciones, conflicto. De hecho, esta semana leí el libro de Nehemías, su palabra primero y su palabra al último. Leí de alguien llamado Sanballat que explotó de ira. Como tu pastor te dije al principio de esta pandemia, casi un año, que mi trabajo no es ayudarte con la enfermedad, sino a lidiar con la ansiedad de la enfermedad, el estrés, la fatiga y la presión de toda la contención y todos los cambios del año pasado. Sí, el antídoto para la división y el conflicto es la armonía. Y es lo que vamos a ver hoy. Voy a darte 4 principios bíblicos sobre cómo mantener la armonía en tu hogar, mantenerla en tu matrimonio, en tu familia, cómo mantener la armonía en tu grupo pequeño, en tu barrio, en tu iglesia. Muy importantes estos principios. Mira este verso. Efesios 4:3 dice, esfuérzate fervientemente por guardar y mantener la armonía del Espíritu. ¿Tú haces eso? ¿Te esfuerzas fervientemente por guardar y mantener la armonía del Espíritu en tu hogar? ¿Estás trabajando en armonía en tu hogar, en tus relaciones, en tu grupo pequeño, todo el tiempo? Primera de Corintios 14:33 dice, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como es la costumbre en nuestras iglesias. En otra Biblia dice, a Él le gusta la armonía. Dios quiere armonía en tu vida,
Si estás casado, quiere armonía en tu matrimonio. Si estás en un grupo pequeño, quiere que haya armonía en tu grupo. Quiere que haya armonía en tu empleo, en tu barrio, en tu iglesia, literalmente en todos lados. Ahora, los principios que producen armonía en la iglesia también funcionan en cualquier otra relación, por lo que este mensaje tendrá en verdad amplia aplicación en tu vida. Ahora quiero decirte algo personal. El origen de este mensaje es muy diferente al de los que preparo normalmente. Pensé que les gustaría saber cómo hice este mensaje. El miércoles en la noche. Me dormí temprano porque estaba exhausto. Había aconsejado a pastores de otras iglesias todo el día, y también a personas con conflictos maritales, personas desanimadas por conflictos, pastores desanimados por conflictos entre miembros de las iglesias, pues hay una epidemia de conflictos, aún en la iglesia, debido a esta contención de la que hablé antes. Se han escrito diversos artículos que dicen que las iglesias están más divididas que en cualquier otra época desde la guerra civil. Y las divisiones son en tres diferentes áreas, donde las opiniones difieren ampliamente. Primera, se dice que los miembros de iglesias están divididos en cuanto a cómo responder a esta pandemia del COVID. Y aún en iglesias que ya han abierto, la asistencia es de 30 a 40% de lo normal en todo Estados Unidos. Segunda, las iglesias están divididas en cuanto a igualdad racial ahora. Y tercera, los miembros están muy divididos en política. Seguro tenemos desacuerdos en esos tres en nuestra familia Saddleback. Bien, me fui a dormir después de aconsejar a estos pastores y a algunos matrimonios también y... Como a la 1 de la mañana, Dios me despertó. Desperté a la 1:30 de la mañana y él puso una frase en mi mente que era esta: no permitas. No permitas. Y pensé, bien, si Dios puso esa frase en mi mente, quería que me levantara a estudiar esa frase en la escritura. Y lo hice. Me levanté a la 1:30 y pasé la noche buscando en toda la escritura esa frase. ¿Sabes qué encontré? Encontré 40 diferentes no permitas en la escritura. Y son muy prácticas, muy aplicables a todo lo que vivimos hoy. En serio, prácticamente grité aleluya. Me sentí muy animado para cuando terminé el estudio y quedé asombrado de lo relevante de esas órdenes, con toda la tensión y todo el conflicto que vemos en nuestra cultura hoy. Bien, hoy solo compartiré algunos de esos no permitas y voy a describirlos como 4 principios para evitar explosiones. ¿Está bien? ¿Cómo bajar la tensión en todas tus relaciones? 4 principios para mantener la armonía y evitar explosiones. ¿Está bien? 4 principios. Número 1. Reserva tu juicio hasta conocer todos los hechos y la historia completa. Es el primer principio de la armonía y el primer principio para bajar la ira en tus relaciones. Reserva el juicio hasta conocer todos los hechos y toda la historia. ¿Eres de las personas que si hay una conclusión cerca de ti, tú la apoyas? ¿Eres tan rápido para asumir cosas y te apresuras a pensar lo peor de la gente? ¿Sabes? Esto es general porque no hay noticia sin sesgo en los medios. Todo está sesgado y cada noche, sin importar qué cadena veas, te dan 3 horas de opiniones, no noticias, y siempre callan la parte de la historia que no van con su opinión. Pero en la sociedad de la información de hoy, hay 2 cualidades vitales en que debes trabajar como cristiano. Y las 2 cualidades que necesitas hoy para reservar el juicio hasta tener todos los hechos y la historia completa, los dos sólidos compromisos y valores que necesitas son sano juicio y discernimiento. Sano juicio y discernimiento. Y hay, mis amigos, demasiados cristianos crédulos, dispuestos a creer todo lo que oyen o leen en las redes sociales. No se detienen a cuestionar, automáticamente aceptan lo que ven en Internet o en televisión. Este es el primer principio, Proverbios 3:21. Preserva tu buen juicio y discernimiento. No permitas, primero no permitas que salgan de tu vista. ¿Que no salga de mi vista qué? Sano juicio y discernimiento. ¿Qué está diciendo ahí? Dice, no deseches tu sentido común.
No seas crédulo, no creas todo lo que oyes. Eso causará conflictos. Dice, preserva el sano juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que te agarres de algo, que no lo vayas a desechar, no lo deseches. Agárrate del sano juicio y del discernimiento. Dice, eso será lo primero que te ayude a tener armonía en tu hogar y todos lados. ¿Por qué? Bien, Dios dice, va a haber conflictos cuando hagas juicios rápidos. ¿Cuántas veces has asumido algo de tu esposa, un amigo o alguien más y te metiste en problemas? No hagas juicios rápidos, no seas rápido para condenar, criticar. No asumas que conoces sus motivaciones, ¿por qué no? Y no asumas que has oído la historia completa. Cuando asumes que conoces la historia y todos los hechos y sacas conclusiones, ¿habrá conflicto? Proverbios 18:13 dice así en la Biblia: precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Este es el primer principio para bajar el nivel de explosión en tu vida. No decidas antes de saber todos los hechos, escucha toda la historia. Primera de Corintios 4:5, la primera parte, dice: no te adelantes al maestro ni saques conclusiones con tus juicios precipitados antes de ver toda la evidencia. Está muy claro, no apresures juicios antes de oír toda la historia. Una razón de que no lea ni publique mucho en las redes es que sé que la gente toma lo que dices, lo interpreta, amplifica y cambia, y lo entiende como quiere, hace juicios rápidos, sin tener todos los hechos y toda la historia. Y en cada ocasión se equivoca. Cada semana recibo cartas de buenas personas que toman algo que dije en algún sermón y arman todo un caso sobre algo que ni siquiera creo. ¿Por qué? Porque no preservan el sano juicio y disciplina. Escuchan prejuicios, toman decisiones al vapor. Todos debemos entender que todo mundo, yo tengo un filtro y tú tienes filtro, todo mundo tiene un filtro que usamos con todo lo que oímos. Cuando le dices algo a tu esposo, le dices a un amigo o me dices algo a mí, quieres decir una cosa y yo oiré y ellos oirán algo muy diferente. Si no entiendes eso, tendrás muchos conflictos. Cuando asumes que entienden el significado de lo que dijiste y no ves lo que ellos creen que dijiste, tendrás conflictos. Dices cosas todo el tiempo que la gente malentiende y no son lo que dijiste. Por eso la Biblia dice que reservemos el juicio. Primera de Corintios 4:5 dice: no juzguen nada. Esto dice la palabra: no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, quien a la vez sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y pondrá al descubierto las secretas intenciones de cada persona. Así que hasta que eso llegue, no quieras descifrar la motivación de la gente. ¿Sabes? Este es otro verso, Efesios 5:6. Dice así: no permitan que nadie los engañe con ideas falsas. Es otro, no permitas que nadie te engañe. Bien, la razón de incluir esa orden es porque descubrí que era el más repetido no permitas de la Biblia. 6 veces en el Nuevo Testamento, Dios dice: no dejes que te engañen con mentiras. Lo dice 6 veces. No dejes que te engañen con mentiras. ¿Es algo que necesitamos oír en nuestra cultura? ¿Sí? 6 veces Dios dice: no permitas que nadie te engañe con mentiras. Hoy somos muy crédulos. Hemos sido engañados con teorías de conspiración, engañados por las redes, embaucados con engaños, con informes falsos. Yo solía preguntarme por qué la Biblia incluye tantas advertencias de falsos profetas y falsos maestros. Porque siendo sincero, yo no veía tantos falsos maestros antes. Claro, había sectas, pero obviamente eran falsas. Pero en la cultura de hoy, hay muchos cristianos bien intencionados y sinceros, escupiendo cosas que son falsas. Están mal. Y muchos de ellos están en los medios, por eso debemos probar todo por la Biblia, por la palabra. Si no tienen un verso que los apoye, no debes creerles automáticamente. Verás, la cuestión debe ser siempre, cuando oigas algo, decir,
Tú di, ¿qué es lo que Dios dice de eso? ¿Qué dice Dios de eso? Ese es el primer principio. Reserva el juicio. ¿Está bien? Hacia tu esposa, hacia ti mismo, hacia tu esposo, hacia algo que yo dije, hasta oír todos los hechos y toda la historia. Ahora, segundo principio, para mantener la armonía en tu hogar y reducir el número de explosiones en tu matrimonio, tus relaciones, familia y grupos e iglesia. Número 2, sé sensible y empático con lo que ofende a otros. Sé sensible y empático con lo que ofende a otros. Debemos ser empáticos con las cosas que ofenden a otras personas. La Biblia tiene mucho que decir acerca de esto en las relaciones. Primera de Corintios 10:32 afirma, no permitan. Ahí está el no permitan. No permitan que nadie se ofenda. ¡Ay, Dios mío! Hablando de versos difíciles, no permitan que nadie se ofenda. Y el resto del verso dice, ya sean judíos o gentiles, es decir, no cristianos, o de la iglesia de Dios, de la iglesia de Dios. Ahora, hoy este principio de ser sensible a las ofensas causadas a otros cuando la gente se ofende, este principio es muy importante porque en nuestra cultura parece que todos tenemos la piel delgada. Parece fácil ofender a cualquiera. Ahora, todo mundo es una víctima, todos se ofenden por todo, nos ofendemos fácil y ofendemos a otros fácilmente. Pero en ese contexto, Dios dice que si en verdad somos cristianos realmente parecidos a Cristo, se nos llama a hacer dos cosas. Primera, a no ofendernos por nada. Muchos versos básicamente dicen, no se sientan ofendidos por nada. ¿Está bien? Y segunda, a no hacer nada que cause que otros se ofendan. Así es un cristiano. Ahora, no podría ver sus manos, pero me pregunto si admiten que suelen ser insensibles al impacto de sus palabras y acciones. ¿Pueden admitirlo? Me pregunto cuántos dirían a veces. Quizá no muy seguido. A veces he sido insensible con mi esposa. A veces no he sido nada empático a lo que le ofende a ella o a él. No siempre he sido empático a lo que ofende a otros. No soy tan sensible como creía ser. Te haré una pregunta. Puedes pensar rápido en 5 cosas que haces y ofenden a tu cónyuge. ¿Eres capaz? Si no puedes pensar en 5 cosas que ofenden a tu esposa, pregúntale. Le encantará decirte. Es más fácil pensar en 5 cosas que otros hacen que te ofenden a ti. Puedes hacerlo, naturaleza humana. Puedo pensar en lo que me ofende, me es más difícil pensar en lo que hago que ofende a otros. Por cierto, me complace anunciar que Kay y yo hemos decidido enseñar en línea a los matrimonios durante un par de semanas, pues hay mucho conflicto en los matrimonios. Será por el Día de la Amistad. Nos enteramos del constante estrés que la pandemia y la contención están causando en los matrimonios que implotan o explotan. Queremos ayudarles con el estrés, vamos a hacerlo entre semana con quienes estén casados. Pero este segundo principio de armonía es ser compasivo y empático en lugar de defensivo. Cuando somos ofensores. Primera de Pedro 3, verso 8 dice, vivan en armonía, de eso hablamos, y sean compasivos, van juntos. La armonía y la compasión, la empatía van juntos ahora. Esto no es solo para tu matrimonio, se aplica cada vez que ofendes a alguien. Muchos de ustedes saben que esta semana tuvimos otra oportunidad de mostrar sensibilidad. Algunos saben, la mayoría, que el humor es muy poderoso para tener la atención de los niños y enseñarles cosas. La otra semana, Saddleback Kids reutilizó una lección de escuela bíblica donde un maestro se vistió como si fuera sensei de artes marciales, con humor, para dar la lección. Pero era una caricatura, con intención de ser graciosa. Pero ¿saben qué? Las caricaturas y estereotipos son humillantes e hirientes para la gente que está siendo representada. Para el domingo en la tarde, la Internet estaba inundada de cristianos asiáticos molestos señalando lo insensible que fue y algunos dijeron no dejé a mis hijos ver la lección de esta semana, pues se han burlado en la escuela todo el tiempo con estereotipos asiáticos.
A uno de nuestros pastores lo llamó una organización asiática cristiana con la advertencia de que publicarían un comunicado condenando a Saddleback por racista. Y tú sabes que no somos racistas, que nuestros miembros hablan 168 lenguas, que uno de nuestros valores en el que creemos es aceptar todas las naciones y que trabajamos duro y seguiremos trabajando en vencer el pecado del racismo. Es pecado. Podríamos habernos defendido y decir, ¿en serio? ¿Es broma? Díganselo a una iglesia racista. Pero como memorizo muchas citas, el Espíritu Santo trajo 2 versos a mi mente. Y el primero es Romanos 14:16. Dice, no permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. No permitan que se hable mal del bien que ustedes hacen. Supe que debía responderles. Nosotros defendemos la reputación de la iglesia. ¿Pero cómo? Siendo como Cristo y respondiendo de una forma no defensiva, humilde. El segundo verso que me vino a la mente fue una afirmación de Jesús, Mateo 5:25, donde dice, reconcíliate pronto con tu adversario. Este es el principio que necesitas en tu matrimonio y todas las partes de tu vida. Si tienes un conflicto o una pelea con cualquiera, tu esposo o alguien más, no tardes. No tardes y no dejes que se infecte. Resuélvelo tan pronto puedas. Jesús dijo, reconcíliate pronto con tu adversario. El tiempo apremia. Las heridas inadvertidas tienden a empeorar. Lo sabes por experiencia. Tienes una pelea con alguien y no la resuelves, nunca mejora. Empeora. Jesús dice, resuelve pronto. Cuando haya conflicto, no pierdas tiempo. La rapidez es importante. Si permaneces callado, dejas que todo se salga de control. Mejor cortar el conflicto cuando brote. Repito, esta es otra lección que tuve que aprender a la mala. Estoy compartiéndoles mis errores esta semana. ¿Está bien? Saben, las redes sociales tienen ventajas, pero también un lado oscuro que extiende la división. Y el odio más pronto que otra cosa conocida, y todos hemos visto a famosos estrellarse, con la respuesta inmediata a algo que publicaron. Las cosas toman vida propia muy pronto en Internet. Déjame parar aquí porque la Internet está causando mucho conflicto hoy, y hablamos de cómo resolverlo. Hay 3 grandes riesgos que debes tener en cuenta si usas redes sociales. Está bien, voy a darte una guía como tu pastor que te ama. Si quieres minimizar el conflicto y usas las redes sociales, recuerda 3 cosas. Una, date cuenta y nunca olvides, date cuenta. No importa lo que digas, lo van a malentender y malinterpretar en algún punto. Solo acéptalo, acéptalo. Si publicas algo que miles o incluso millones van a ver, no te sorprendas de que malentiendan. Probablemente hagan un comentario negativo y ese comentario avanzará más rápido y lejos que lo positivo que puedas decir. El segundo riesgo es que todo lo que publiques en la Internet, si lo haces, es permanente, aunque sea mentira, se vuelve permanente, global, disponible y repetible. Así que, antes de publicarlo, debes decir, quiero que sea permanente, disponible, global y repetible. El tercer riesgo, si tú usas redes sociales, es que si no te disculpas por algo con lo que alguien se ofende y no lo corriges inmediatamente, pierdes la batalla como en una hora, porque los críticos no van a esperar tu aclaración. De nuevo, déjame darte otro ejemplo personal de errores que cometí. Como 10 años atrás, había un viejo predicador televisivo que ya se fue al cielo. Empezó a decir a la gente, Rick Warren está creando una nueva religión, mezclando islamismo y cristianismo, y se llama Chrislam. Algunos lo recordarán. Hace como 10 años dijo, Warren está creando una religión con islamismo y cristianismo. Se llama Chrislam. Nunca había escuchado eso. Y la idea era tan absurda que hacía reír. Cometí un error. Lo que hice fue ignorarlo. Y pensé, ¿quién creería eso? ¿Quién lo creería? Y todos saben que para mí Jesús es el único camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Así que esperé unos 4 días para publicar una corrección. Para entonces era tarde. Jesús dice, reconcíliate rápidamente, pero ya era tarde. La mentira se extendió por todo el mundo
Y aún hoy, 10 años después, es una mentira que no muere. Puedes ir ahora a escribir Rick Warren y Chris Lamb y te saldrán muchos artículos. Me han preguntado sobre eso, sobre ese tema en todo el mundo. Reporteros en la India, reporteros en África, en pequeñas villas que no conoces. Aún 10 años después, ¿está promoviendo el Chris Lamb? Se ha extendido por todos lados. ¿Por qué? Es permanente disponible. Es mentira, pero nunca se irá del todo. Y si no te mueves pronto para corregir algo en Internet, la gente va a pensar que te representa. Cuando hieras los sentimientos de alguien o hayas ofendido a alguien, la forma más rápida de resolverlo es disculparte y pedir perdón. Eso hicimos la otra semana. Escribí una carta, la subí en Internet y me disculpé, y la organización que nos iba a criticar por ser racistas, de hecho cambió y dijo, Saddleback es un ejemplo de cómo manejar estas cosas. ¿Por qué? Porque lo hicimos bien. Proverbios 28:13 dice, cualquiera que se niegue a admitir sus errores nunca podrá tener éxito, pero si los confiesas y los abandonas, tienes otra oportunidad. Bien, esto es Saddleback, lugar de segundas oportunidades. Sé lo que algunos piensan. Piensan, sabes, la gente no debería ser tan sensible. Bueno, esa no es la respuesta cristiana. Debes recordar un par de cosas. Estos son principios bíblicos. El primero es, la intención nunca es una excusa para el impacto. ¿A qué me refiero? Decir, no quise decirlo de esa manera, no es excusa. Si tú lastimas a alguien, no importa cuál sea tu intención, aún lo lastimas, no importa. La intención no es una excusa para el impacto. Otras personas no pueden decidir qué te hace daño. Otra gente no puede decidir qué es doloroso para ti. Y tú no puedes decidir qué es hiriente, doloroso y ofensivo para ellos. Solo porque no creas que es ofensivo, hiriente o doloroso no significa no. Ellos pueden decidir como tú decides qué te lastima. Tenemos que trabajar duro para asegurar que nuestra intención y nuestro impacto coincidan como cristianos. El otro principio que debes recordar es, Dios espera que pongamos en consideración los sentimientos de otros antes que los nuestros. ¡Ay, cariño! Hay muchos versos sobre esto. Mira este. Romanos 15, 1 al 3. Dice, no podemos simplemente seguir adelante y hacer lo que nos plazca. Debemos ser considerados con las dudas y temores de otros que se sienten ofendidos. Debemos pensar en lo que es bueno para los demás y fortalecerlos haciendo lo que les agrade, no a nosotros, a ellos. Porque Cristo no se agradó a sí mismo, sino que sintió como nos dice la Escritura que cuando otros te insultan me duele. ¿Quieres ser como Cristo? Desarrolla la actitud. Cuando mis hermanos son insultados, me duele. ¿Está bien? Cuando te insultan, me insultan, porque somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Nos duelen las ofensas a otros, compartimos sus ofensas, no nos ofendemos, pero somos sensibles y somos empáticos cuando la gente se ofende. Bien, me reservo el juicio hasta conocer la historia completa. Segundo, soy sensible y empático con lo que ofende a otros. No me pongo a la defensiva, no digo, estás muy sensible, no demoro las disculpas. Tercer principio para armonía, en tu hogar, tu trabajo, tu iglesia y más. Limito mi libertad por amor. Limito mi libertad por amor. Aquí hay otro mandato, no permitas. Gálatas 5, 13 al 16. Pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Tienes libertad para hacer muchas cosas, pero no significa que puedas ir por ahí haciendo lo que te place. Dice, mejor ayúdense los unos a los otros, siempre con amor. Para eso usamos la libertad, libertad para amarnos y servirnos unos a otros, pues toda la ley se puede resumir en una sola frase, ama a tus semejantes como a ti mismo. ¿Por qué seguimos volviendo a este verso? Porque es lo más importante, pero él dice, pero si ustedes siguen atacándose y haciéndose daño unos a otros, van a terminar por destruirse todos. Vimos este verso la otra semana, pero es uno de los versos no permitas, y dice, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu.
y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. ¿Escuchaste? Muy bien. No solo te complacerás a ti, complacerás a quienes te rodean. Deberás tener cuidado de no ofender a otros. Romanos 14, 19 y 20 dice: hagamos todo lo que sea posible para contribuir a la armonía en la iglesia. Si Dios quiere armonía en la iglesia, la quiere en todas partes también. No permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho. Recuerdo que la otra semana les mencioné que la iglesia en Roma tenía un conflicto. Peleaban por si debían comer carne o ser vegetarianos. Era una gran pelea. Y Pablo tuvo que hablar al respecto, tanto en Roma como en Corinto. Y dijo así: toda comida es buena. Lo malo es que por comer algo se haga pecar a otro. Lo mejor es dejar de comer carne, beber vino o hacer cualquier cosa que pueda inducir al hermano a pecar. ¿Qué estoy haciendo? Limito mi libertad en amor. Tengo derecho a hacer todo eso, sí, pero limito mi libertad por amor. El principio de limitar mi libertad por amor es uno que Dios espera que practiques tanto con cristianos y con no cristianos. Les mostraré dos versos. Primero cristianos. Primera de Corintios 10:24. No pienses solo en tu propio bien. Piensa en otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Así que no solo debo pensar en qué es mejor para mí, debo pensar en qué es mejor para otros en la familia Saddleback, porque esa es mi familia de fe. Primera de Corintios 10 dice lo mismo con los no creyentes. Pablo dice: hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. No quieres que alguien se vaya al infierno porque lo ofendiste como cristiano. Ahora, repasemos. Si quiero armonía en todas mis relaciones, en mi grupo, mi iglesia, mi hogar, donde sea, primero reservo el juicio, no hago juicios rápidos, no saco conclusiones. Cuando oigo algo, no asumo de inmediato lo peor. Me reservo el juicio hasta conocer los hechos y toda la historia. Segundo, soy sensible y empático con lo que ofende a otros. No digo, no debería ofenderse. No, soy sensible, sí, puedo elegir que me ofende y decir que me duele. Y puedes elegir y decirme, eso duele. Y no lo minimizo, no lo menosprecio, ni descarto. Tercero, limito mi libertad por amor. Finalmente, cuarto, siempre soy humilde y amable. Ese es el cuarto principio cristiano para la armonía. En cualquier lugar. Siempre, 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 siempre soy humilde y amable. Ahora hay un montón de mandatos de no permitir sobre este punto, pero les mostraré algunos. Filipenses 2:3. No permitan que el egoísmo o el orgullo sean su guía. En cambio, sean humildes y den más honor a los demás que a ustedes mismos. ¿Sabes lo que descubrí en esto de la contención? Es que la presión, cuando estamos contenidos, no puedes hacer todo lo que quieres. La presión es algo interesante. La gente responde diferente al estrés y diferente a la presión. Es como tomar la pasta de dientes. Y si presiono esa botella, ese tubo de pasta, ¿qué va a salir? Pasta de dientes, claro, eso es lo que saldrá del tubo de la pasta. Pero quizá no. Quizá diga que es pasta de dientes, pero lo que hay adentro es lo que saldrá. Y si alguien llenó en secreto ese tubo de pasta con gelatina, o aceite, o frijoles refritos, o medicina, cuando la presión esté en ese tubo, lo que hay adentro es lo que saldrá. Eso aplica en ti, aplica en mí. Cuando hay presión, lo que saldrá es lo que está en tu corazón. Se derramará al estar bajo estrés. Como pastor, trato con miles de personas y quiero contarles algo que aprendí, que bajo estrés, la gente agradable lo son aún más, y las pacientes se vuelven más pacientes. Pero bajo estrés, las malas se vuelven más malas. Al estar bajo estrés, y los acosadores lo son más, y los enojados se enojan aún más, y las personas obstinadas se vuelven más obstinadas.
Lo que esté dentro de ti es lo que saldrá al estar bajo presión. Santiago capítulo 2, verso 1 dice, es un verso, otro de no permitas. No permitas que el clasismo afecte tu fe en Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué significa? Dios habla del pecado del prejuicio, parcialidad, racismo. No permitas que el clasismo afecte tu fe. Dice que el prejuicio está mal. Ahora, el prejuicio no es una idea permanente. Por lo general es un pecado momentáneo. Y se confiesa fácil. Y dices, me equivoqué, eso fue un pecado. ¿Contaste un chiste sobre una cultura? Está bien, solo lo admites. Romanos 12:16 dice, respeta a todos por igual. ¿Lo haces? ¿Respetas a todos por igual? No prestes atención a la posición social. Sé humilde. De esto se trata la humildad. Conoce a la gente en sus propios términos y no creas que lo sabes todo. Proverbios 3, verso 3 en la Nueva Traducción Viviente dice, no solo debemos ser humildes, también amables. Otro verso de no permitas, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. ¿Debo ser amable todo el tiempo? Sí, si te llamas cristiano. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Está bien, nunca las abandonas. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Ahora, lo número 1, que la humildad cambiará en tu vida cuando eres humilde y cuando eres amable. ¿Y quieres más armonía en tus relaciones? ¿Sabes qué cambiará primero? Tu forma de hablar, las palabras que usas y cómo lo dices. Eso causa la mayoría de los conflictos y discusiones. Es la forma en que lo dices y lo que dices y cómo lo dices. Santiago 3:6, me encanta este mensaje, presenta un panorama amplio. Dice así, una palabra descuidada o malintencionada que sale de tu boca puede destruir. Con nuestras palabras podemos convertir la armonía en caos, ensuciar una reputación, hacer que el mundo entero se encienda en llamas y arder con él, y esas llamas provienen del abismo del infierno. ¡Ja! Eso es muy claro. Santiago, Efesios 4:29, dice, no permitan que de su boca salgan palabras dañinas, solo lo que es útil para edificar a otros de acuerdo con sus necesidades, para que beneficie a quienes escuchan. Es decir, no debo hablar sobre las cosas que quiero hablar, debo de hablar de cosas que te edifican, llenan tu necesidad, y solo esas cosas útiles, nunca nada que te derribe. ¿Crees que si practicamos ese verso tendríamos más armonía y menos explosiones? Sí, sí. Bien, ahora repasemos. Estos son versos de no permitas. Me reservo el juicio hasta conocer todos los hechos y toda la historia. ¿Vas a hacerlo tú? Voy a empezar a hacerlo. No caeré en el juicio rápido cuando oiga algo sobre el pastor Rick o oiga algo sobre mi esposo o mi esposa o algo sobre quien sea. Me voy a reservar el juicio hasta conocer los hechos y la historia. Eso evitará muchos conflictos y explosiones. Segundo, sé sensible y empático con lo que ofende a otros. No puedo elegir qué te duele. No puedo degradarlo y decir exageras, y la única respuesta adecuada es ser humilde y amable y confesar. Tercero, limito mi libertad por amor. Bien, soy libre de hacer muchas cosas. ¿Por qué uso tapabocas? Limito mi libertad por amor. Por eso lo uso. ¿Sabes? Podría decirte, tengo derecho a no usarlo. Bien, vale. Pero ahora, usar tapabocas ayuda a proteger a otros. Así que limito mi libertad por amor. Finalmente, siempre sé humilde y amable. Cuando digo estas 4 cosas, estos mandatos de no permitas, ¿sabes lo que en verdad son? Es ser como Cristo. Tratar a las personas como Dios te trata. Si haces eso, tendrás menos explosiones y más armonía en tu matrimonio, tu grupo, tu trabajo, tu iglesia, amistades, tu vecindario.
Trabajemos en ello. Déjame orar por ti. Padre, que tomemos estos principios y los apliquemos en nuestra vida. Que no solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Ayúdanos a revisar estos principios y aplicarlos y trabajar en ellos esta semana. Si no has abierto tu vida a Cristo, di: Jesucristo, necesito tu poder y amor en mi vida. Que me ayudes a cambiar y convertirme en la persona que quieres que sea. Por eso, con humildad, te digo sí hoy. Ayúdame a entenderlo. Quiero confiar en ti y amarte. Te pido que perdones todo lo que he hecho mal. Conviérteme en una nueva persona. Oro esto humildemente, en tu nombre. Amén.